Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidor. Muy buenos días, estimados oyentes. Gracias por estar una vez más en este tiempo de meditación Bendecidos en Cristo. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de meditar en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 10 al verso 13. Esta porción de la palabra del Señor lo he titulado El siervo de Dios como modelo para los nuevos creyentes. Lo primero que nos muestra el apóstol Pablo en estas escrituras es el comportamiento que debe tener un siervo de Dios ante los nuevos creyentes. El texto en el verso 10 dice: Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. El comportamiento del siervo, de aquella persona que Dios llama, de todo creyente en realidad, es ser santo, justo e irreprensible. Pero cuando recién empezamos nuestra vida cristiana, tenemos tantas cosas que hemos traído del mundo que no nos es fácil adecuarnos a estos comportamientos que muestra Pablo. Por lo tanto, Pablo, habiendo madurado en la fe y ahora siendo un siervo del Señor que está predicando el Evangelio, lo primero que él nos muestra como una enseñanza para nosotros también es que nuestra vida sea una vida piadosa, ¿no? Nuestro comportamiento debe ser piadosamente, nuestro comportamiento debe ser justo, recto delante de las personas, y nuestro comportamiento debe ser irreprensible, es decir, no estar sujeto a corrección o amonestación. Estas enseñanzas nos ayudan a nosotros a estar como modelos delante de las personas que acaban de recibir al Señor, que vienen a los pies del Señor, como cuando nosotros por primera vez acudimos. Es verdad que al momento que nacemos en el Señor no somos conscientes de ello. Sin embargo, en el proceso, en el camino, Dios usa a hombres y mujeres para amoldarnos, para enseñarnos, y dentro de ello enseñarnos lo que es una vida piadosa, una vida justa, una vida irreprensible. Y todo esto se logra y se alcanza con el entendimiento de la palabra de Dios. A esto podríamos llamarle un comportamiento en la madurez del Señor. Ya en el verso 11 nos dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. El segundo punto que notamos aquí es la responsabilidad de un siervo de Dios ante los nuevos creyentes. ¿Cuál es nuestra responsabilidad cuando cuando las personas aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, dan sus primeros pasos, todavía no son conscientes del obrar de Dios? Sin embargo, nosotros tenemos una gran responsabilidad de exhortar y consolar. Cuando hablamos de exhortación pareciera que suena como una llamada de atención. Sin embargo, eso no es lo que quiere decir exhortar. Exhortar quiere decir estar al lado y alentarlo. Es decir, nuestra responsabilidad es estar al lado de las personas que acaban de recibir al Señor, que acaban de entregar su vida, y ayudarlos, alentarlos cuando se desaniman. Tal vez volvieron a cometer algún pecado. Nuestro deber es hacer que ellos sean conscientes de que no deben volver a pecar y finalmente alentarlos a esforzarse para alcanzar la madurez. Pero hay momentos también donde las personas entran en una crisis y finalmente están sufriendo por algunas circunstancias de la vida. Entonces ellos necesitan ser consolados. Consolados. Esta palabra consolar significa confortarlo, es decir, darle aliento, abrazarlo, ayudarlo, no dejarlo, no abandonarlo, consolar. Recordemos que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Los nuevos creyentes todavía no entienden tal vez esa dinámica. Por lo tanto, nuestro deber es modelarlos hasta que ellos puedan entender y aprender y depender del Espíritu Santo, el gran consolador. Nos conforta, nos consuela, porque el Espíritu Santo
es nuestro consolador. Y creo que enseñarles esa dependencia es nuestro deber, es nuestra responsabilidad como siervos del Señor. Luego notamos que el apóstol Pablo en el verso 12 y 13 nos dice: os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué notamos en esta porción, en estos versos? Su encomienda a los nuevos creyentes y su gratitud a Dios. Entonces nos muestra en esta enseñanza que el encargo que nosotros debemos dar a los nuevos creyentes es que vivan dignamente, que anden dignamente, pero para ello es necesario cumplir con nuestra responsabilidad de exhortar y consolar. Es el momento del discipulado, de acompañarlos, de fortalecerlos, de guiarlos para que ellos logren esta encomienda, que es andar dignamente, que es vivir dignamente. Y por lo tanto, esto surge como resultado de que han recibido y oyen la palabra de Dios. Pablo también nos va a decir, el apóstol Pablo también nos va a decir en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué notamos en este versos que acabo de mencionar? Notamos que hay un sello del Espíritu Santo que nos hace propiedad de Dios y por lo tanto podemos andar dignamente no porque lo seamos, sino porque Cristo Jesús, al morir en la cruz, nos hizo dignos y al salvarnos de nuestros pecados nos dio esa dignidad que es de Él. Y por lo tanto nosotros, al haber recibido la palabra de verdad, al haber oído la palabra de verdad, nosotros podemos vivir en esa dignidad. Ahora, esto nosotros lo vivimos, pero también debemos pedirle y recomendar a los nuevos creyentes y por lo tanto debemos enseñarle a vivir de esta forma, sabiendo que esto es bueno. La palabra dada es de Dios y no de los hombres. Nosotros, los creyentes, los siervos del Señor, somos receptores del mensaje de salvación. Y finalmente no nos quedamos ahí, sino que aprendemos a ser transmisores del mensaje de salvación. Somos receptores, pero también transmisores. Hemos recibido la palabra de Dios. Hemos recibido el evangelio de salvación. Pero no se queda ahí, sino que ahora nos hemos convertido en transmisores de ese mensaje, de esa salvación. Por lo tanto, somos contenedores. El apóstol Pablo va a decir que a Dios le ha placido salvar a la humanidad con la locura de la predicación. Por lo tanto, tú y yo debemos predicar la palabra del Señor porque contenemos esa palabra maravillosa y bendita del Señor. Y ahora al predicar, al hablarle a las personas de la palabra del Señor, nos volvemos en transmisores. La palabra nuestra no edifica a nadie, la palabra nuestra no salva a nadie, pero si nosotros hablamos la palabra del Señor, en verdad la palabra del Señor producirá efecto. En verdad la palabra del Señor salvará al hombre, porque nosotros como siervos somos solamente receptores y transmisores de la palabra del Señor. Habiendo oído y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Qué maravilloso entender que hemos sido separados, entender que hemos sido santificados en el Señor para la redención eterna, para una vida digna en esta vida. Amado hermano, amada hermana, nuestro deber como siervo del Señor es tener un comportamiento adecuado,
es cumplir con nuestra responsabilidad ante los nuevos creyentes, pero también es encomendarle que anden dignamente delante del Señor y delante de los hombres. Y debemos entender de que la palabra que damos no es nuestra palabra, sino es la palabra del Señor, que somos solamente receptores de la palabra del Señor y transmisores del mensaje de salvación, que hoy en día hace mucha falta a las personas de este mundo. Que tengan un buen día. Bendiciones.